La historia urbana y rural de nuestro país no se empezó a escribir ni en el siglo XVI ni en el siglo XX. Se trata de un cuadro que debajo de lo evidente tiene capas y capas de historia de poblaciones específicas que protagonizaron hechos particulares. El libro del que hablaremos hoy tiene dos misiones particulares. La primera de ellas, reconocer que la mayoría de las ciudades tradicionales de nuestro país se fundaron sobre territorios indígenas bajo la estrategia de controlarlos a través de resguardos, encomiendas, misiones y pueblos de indios. La finalidad de estas instituciones era convertirlos en vasallos del rey y lograr que tributaran a la corona. La segunda misión es explicarle al público general el paso de ciudades coloniales a ciudades modernas, pero con un lenguaje universal, lúdico, lleno de datos y de curiosidades. A eso se le llama divulgación histórica. Al mejor estilo de la revista Credencial, hoy Poblaciones que hicieron historia, editado por Santiago Paredes Cisneros. Bienvenidos. Debido a que lo que nos interesa hoy es hablar de divulgación histórica, la sección del autor se la dedicamos al suplemento Credencial Historia. Desde 1990, esta importante publicación seriada ha circulado mensualmente con la revista Credencial para tratar series temáticas desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, ambientadas con valiosos documentos de archivo. En esta revista, los encargados de llevarnos al pasado han sido importantes representantes de la historia profesional como Margarita Garrido, Medófilo Medina, Jorge Orlando Melo o Germán Mejía Pavoni, entre otros. A ellos se han sumado profesionales de otras disciplinas como el periodismo, las artes, la antropología, la sociología y la bibliotecología. Algunas de las temáticas de Credencial Historia han sido la fiesta en Colombia, la historia del río Magdalena, el amor y la pasión en la historia política, el bicentenario de la independencia, las instituciones en Colombia, los orígenes de la banca y la industria, los protagonistas, obras y sucesos del siglo XX y la vida social y las costumbres en la historia de Colombia. Sus publicaciones más antiguas pueden verse a través de la página web de la revista. El libro que reseñamos hoy es el compendio de 13 artículos que fueron publicados en el suplemento Credencial Historia entre mayo del 2019 y mayo del 2020. Para esta nota, invitamos al profesor Aristide Ramos, del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana, quien nos va a hablar no solamente del papel importante que cumplen los historiadores en la divulgación científica, sino de Ocaña, la ciudad que le correspondió historizar. Credencial Historia lanzó su último libro, Poblaciones que hicieron historia. Su editor, Santiago Paredes, junto con un grupo de historiadores, diseñaron la propuesta de recoger una serie de historias de ciudades, de aldeas, de poblados que tuvieron un papel interesante y destacado en nuestra historia colonial y republicana. A mí me correspondió escribir el capítulo sobre la ciudad de Ocaña. En este corto capítulo destaco el papel que esta ciudad cumplió en el eslabonamiento entre el Caribe y la región andina, que además Ocaña se destacó en el ámbito político por mantener unas posturas ideológicas que fueron determinantes en ciertos momentos de la historia nacional. Esta historia interesante y significativa de Ocaña es compartida por otras poblaciones en Colombia que también tuvieron un papel muy destacado en el ámbito social, en el ámbito político y por supuesto que en el ámbito territorial. Sin embargo, estas historias no son conocidas por el público en general, solo por un círculo de académicos vinculados a temas territoriales, de colonización y de poblamiento. De manera que el proyecto de Credencial Historia, de recoger
estos relatos y estas historias locales y llevarlas a un público más amplio es una labor bastante loable en la medida en que la historia puede llegar a públicos mucho más amplios y romper las fronteras del mundo académico o llevar las reflexiones que se hacen en los recintos universitarios a un público en general. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro Poblaciones que hicieron historia, editado por Santiago Paredes Cisneros y publicado por la revista Credencial. En este libro, la selección de lugares como Écija de los Sucumbíos, Barbacoas, Calamar, Toro, Salamina, Monguí, Buriticá, Ocaña, Providencia y Santa Catalina o Puerto Guzmán tuvo como propósito reconstruir una muestra de las diferentes formas en que se ha expresado la organización de la sociedad en poblados en el territorio que hoy es Colombia. Unas tienen que ver con el sometimiento indígena al periodo de la conquista, como lo mencionamos al inicio de esta nota, otras con la exploración y explotación de los recursos naturales, unas más con la cercanía a caminos y a afluentes para desarrollar rutas de comercio, y las más modernas con fenómenos de industrialización y crecimiento desbordado. Las poblaciones fueron agrupadas en este libro según su espacio geográfico regional en cuencas del Amazonas y el Orinoco, tierras bajas y costa del Pacífico, llanuras y costas del Caribe, valles interandinos, vertientes andinas e islas del Pacífico y el Caribe. Según su editor Santiago Paredes Cisneros, esta distribución permite que la muestra se organice con una lógica espacial que sea mucho más legible para el público general. Me encantó observar que el libro inicia con el Amazonas y el Orinoco, y que a través de poblados como Agreda o Mocoa, Espíritu Santo del Caguán o Simancas, desvirtúa la idea de que la región tuvo una fundación tardía. De hecho, los autores de esta parte del libro se remontan al siglo XVI para explicarnos la lucha de los españoles por apropiarse de la mano de obra indígena y de los tributos con la finalidad de extraer oro y otras riquezas propias de la selva. Bajo el nombre de poblados que resurgen, el libro no solo nos remite a poblaciones de origen colonial, sino que recupera algunas del siglo XX que se resistieron a las tragedias naturales, al conflicto armado o al abandono estatal para dejar registro en la historia. Estas son Puerto Tejada, Belalcázar, Tierra Adentro, Marmato, Santiba Viejo y Santiba Norte, Puerto Valdivia, Gramalote, Isla Múcura y Agua de Dios. Finalmente, destacar que, como ya nos tiene acostumbrados la revista Credencial, los 13 números que conforman a poblaciones que hicieron historia tienen un diseño gráfico espectacular. Esperamos que hayan disfrutado la reseña del libro Poblaciones que hicieron historia, editado por Santiago Paredes Cisneros y publicado por la revista Credencial. Como cada semana, en la cajita de descripción les dejamos información relacionada con el libro y el enlace donde pueden adquirirlo. Si no se han suscrito todavía a nuestro canal, recuerden hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que reciban cada semana las alertas de los videos que estamos cargando. Déjennos sus comentarios, así nos ayudan a saber que nos están viendo y a conocer sus opiniones sobre nuestro trabajo. Si este video les gustó, regálennos manito arriba. Los esperamos la próxima semana con otra reseña de su interés. Y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.